No se escucha. Otra vez voy a iniciar. Hola, soy Ricardo. Bienvenidos a la tercera charla del conversatorio IPGH, los desastres en tiempos de pandemia. Antes de iniciar, quiero agradecer a nombre del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, en primer lugar a nuestros participantes del día de hoy, así como a todos los asistentes a esta y las otras pláticas pasadas. Sin su apoyo no podríamos seguir adelante. Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo en vivo por la plataforma Zoom y también por Facebook Live, así que desde ya pueden enviar sus dudas de esta charla con el hashtag conversatorio IPGH. Las preguntas vamos a responderlas al final de la sesión para hacer este ejercicio más dinámico. Estamos en Twitter, en arroba IPGH-PAEC, en Facebook, @IPGH.oficial, así como también, así como está en la pantalla, @SGUNA y @pro.ga.una. Sin más, voy a iniciar esta conversación presentando a nuestro moderador, un viejo conocido del IPGH ya que es nuestro editor de la revista Geofísica del IPGH, el maestro Esteban Hernández Quintero, ingeniero geofísico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en exploración magnética satelital. Actualmente es jefe del servicio magnético en el Instituto de Geofísica de la UNAM, docente en la Facultad de Ingeniería, en la Escuela Superior de Estudios Superiores, entre otros. Sin más, le doy la bienvenida. Maestro Esteban, muy buenas tardes, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes participando. Antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento al Instituto Panamericano de Geografía e Historia por invitarme a ser parte de este ciclo de conversatorios del IPGH, a la Secretaría General y a los organizadores que, como siempre, nos brindan un total apoyo, proyectando siempre su entusiasmo y pasión por cada proyecto en los que hemos trabajado. Y además, pues la oportunidad de conversar con nuestros panelistas, con el doctor Gustavo Barrantes de la Universidad de Costa Rica, desde Chile, la candidata doctora Fabiola Berrenecha de la Universidad Bernardo Higgins, y a la doctora Patricia Jacome del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero introducir, contextualizar un poco el tema, los desastres en tiempos de pandemia. Como bien dice el tema, tiene por objetivo conocer el plan de respuesta de las organizaciones e instituciones dedicadas a la reacción temprana a los desastres por fenómenos naturales, en un momento de acciones bastante limitadas, en algunos casos por lo que es la pandemia. Para empezar, quisiera comentarles que cuando uno se mete a, perdón por el uso del verbo googlear, los desastres, generalmente uno lo asocia con episodios naturales de fenómenos que tienen que ver con la naturaleza, y ustedes pueden ver un huracán, que actualmente, por ejemplo, tenemos un huracán entrando a la costa del Golfo de México sobre Estados Unidos. En este tiempo de pandemia no hemos sido testigos de muchos fenómenos de este tipo. Huracanes que entran por Guatemala, por ejemplo, en septiembre. En Chile recientemente también vimos a principios de este mes un terremoto. En Costa Rica, entre terremotos, lluvias, huracanes. En México, bueno, la actividad volcánica es también tema de todos los días. Pero, ¿qué nos viene a la mente cuando percibimos el desastre en general, el desastre? Pues siempre lo enfocamos o lo relacionamos con desastres que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Son aparentemente cuestiones que se salen del control de la mano del ser humano, ¿no? La que sigue, por favor. Hay inclusive desastres que tienen que ver con la inducción de los mismos. Por ejemplo, encontré
un ejemplo en el que estamos trabajando en el barrio de Solanda, en Quito, en donde gracias a la extracción excesiva de los acuíferos, debido a su relación con construcciones civiles y todo, ha tenido ciertos efectos en el hundimiento de este barrio en Quito, y que de alguna manera vemos una cierta inducción de la obra, de la extracción de agua en este sentido, y afecta a construcciones civiles, a casas, a edificios, etcétera, en donde somos testigos de que este hundimiento pues está afectando claramente y de manera fuerte ciertas edificaciones que, bueno, ponen en riesgo a la población. Siguiendo con este tema, bueno, también en México, sí, por favor, la que sigue, gracias. En México, recientemente, hablando del mes de junio, pues también tuvimos un terremoto de 7.5 grados, que bueno, en nuestros países es bastante común la ocurrencia de sismos, pero todos estos fenómenos que les estoy platicando tienen como un común denominador la existencia de la pandemia, ¿no? La gente sigue los protocolos que normalmente utilizamos en medio de un sismo en las grandes ciudades de nuestra América, en San José, en Santiago, en varios lados. Sufrimos esto, pero ahora hago referencia a esta pequeña caricatura que me encontré un día después del sismo de la Ciudad de México del día 23 de junio, en donde el caricaturista muestra que la gente, después de sentir el terremoto, sale a la calle corriendo, y pues se dan cuenta que alguien estornuda, entonces la gente no sabe qué hacer y regresa corriendo a guardarse en su sitio donde está. Entonces, estos protocolos que ya teníamos se ven influenciados por esta situación que nos está ocupando. Recordemos también que nos confunde un poco la conceptualización a veces, pensando en que la primera idea que se nos ocurre cuando hablamos de desastre es uno que tiene que ver con la naturaleza, pero no todos los fenómenos de la naturaleza son considerados desastres, sino solo aquellos que tienen una incidencia para las personas. Por ejemplo, si un terremoto cobra vida de personas o destruye la ciudad, es un desastre natural. Pero si este mismo no deja daños o víctimas que lamentar, simplemente es un fenómeno natural. Pensando en eso, por favor, la que sigue, hemos encontrado que los desastres pueden tener varios orígenes. Hay varias clasificaciones, obviamente, y podemos ver desde orígenes meteorológicos o atmosféricos, los desastres hidrológicos, desastres geofísicos. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos, perdón, como erupciones, sismos, tsunamis, entre otros. Aquellos biológicos que estamos viviendo, tales como epidemias, pandemias, e inclusive me encontré como parte del programa para el medio ambiente de la ONU, una declaración que hicieron a fines de abril de este mismo año, cuando estaba en desarrollo la primera etapa de la pandemia, en donde la prioridad inmediata es frenar la propagación del COVID, pero para proteger la salud de las personas, ellos están recomendando, perdón, me regresan a la diapositiva donde estaba, están recomendando también tener alguna, ¿es la anterior? Sí, algún manejo de los productos químicos y desechos peligrosos. O sea, como ustedes pueden ver, gracias a su asociación con la pandemia, tenemos otro tipo de riesgos, otro tipo de desastres potenciales. Y finalmente, pues bueno, hay tantos orígenes como los fenómenos espaciales, que por ejemplo en 2014, aquí en México, se definió la ley de protección civil, en donde clasificó a las tormentas geomagnéticas también como un posible desastre clasificado como tal. La última, por favor, en donde pues nos hacen ver que podemos tomar las cosas como como lo toma Hollywood en películas como Presagio, donde va a acabar el mundo gracias a una tormenta solar,
o el núcleo, donde de repente el campo magnético de la Tierra desaparece. Y pues bueno, hay varias definiciones para educarnos en este sentido. Finalmente, pues bueno, existe un Día Internacional de la Reducción de Desastres de la Oficina de Reducción de Riesgos de la ONU. Y pues bueno, hay instituciones que se encargan de definir y de controlar y de difundir las ideas, ¿no? Finalmente les quiero presentar unos ejemplos, la que sigue, por favor, en donde vemos algunas infografías de la Dirección General de Prevención de Desastres, perdón, de CENAPRED aquí en México, donde podemos ver diferentes infografías donde se muestra qué hacer en caso de un ciclón, de un terremoto, en general de actividad volcánica. Aquí hay unos ejemplos. Y pues bueno, aquí la idea, como se menciona en el objetivo, es precisamente que nuestros panelistas nos den estos ejemplos de lo que están haciendo las instituciones en diferentes áreas para abordar este tema. La conceptualización es muy importante y definir exactamente qué es, hacia dónde vamos y qué conclusiones vamos a aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, pues, sin más, me muevo a presentarles a nuestro primer panelista, al doctor Gustavo Barrantes, quien nos va a presentar el enfoque de la gestión de riesgo en la pandemia del COVID-19, una perspectiva geográfica. Él, Gustavo, es doctor en Ciencias Naturales con triple titulación, TEC, UNA y UNED. Tiene máster en computación por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, bachiller y licenciado en geografía por la Universidad Nacional. Actualmente es profesor catedrático en geociencias, en riesgo de desastres y geografía, además de coordinar el programa de geomorfología ambiental, PROGEA, en Costa Rica, en esta unidad académica. También ha participado como expositor en más de 30 congresos nacionales e internacionales y ha sido invitado a 5 universidades latinoamericanas, a exponer su trabajo. Cuenta con más de 30 publicaciones científicas en temas relacionados con la gestión de riesgo, planificación ambiental, erosión costera y la aplicación de estas tecnologías de la comunicación, de TICs, en la geografía. Sin más, Gustavo, bienvenido y te dejamos aquí la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por la introducción. Vamos a iniciar porque el tiempo es oro por acá. Alguien está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Ya me lo está permitiendo. Okay. Por favor, indicarme si están observando mi presentación. Sí, la vemos. Excelente. Bueno, vamos a iniciar. Primero, creo que la discusión es si está de más, pero es importante hacer el encuadre teórico-conceptual de esta pandemia. Primero, viendo si el concepto de desastre es aplicable. Bueno, el desastre se entiende como una interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa las pérdidas humanas e importantes pérdidas materiales, económicas o ambientales que exceden, y esto es muy importante, la capacidad de una comunidad o una sociedad afectada frente a una situación con sus propios recursos. Entonces, efectivamente se le puede aplicar a esta condición actual el concepto de desastre, pero incluso podríamos usar la categoría de desastre, la categoría de catástrofe, debido al nivel de pérdidas alcanzados, en particular al número de personas muertas y al impacto global que ha tenido en términos económicos y sociales. Bueno, el desastre, entonces, en este caso está asociado, como ya lo hacía don Esteban, lo explicaba al inicio, a un vector biológico, el COVID-19, que afecta a los países de manera casi simultánea, independientemente de su riqueza. Eso es una característica bien interesante, porque normalmente hay una gran diferencia en el impacto entre los países ricos y los países pobres, pero en este caso ha habido, digamos, una democratización, por decirlo de alguna manera, de los impactos, especialmente en términos de vidas humanas. Contribuye a la materialización del riesgo preexistente. El desastre es una materialización de un riesgo preexistente relacionado con una amenaza biológica, el virus SARS-CoV-2, en condiciones de vulnerabilidad de personas, comunidades y sociedades expuestas. Entonces, cuando hablamos de riesgo,
tenemos que ver sus dos dimensiones, la amenaza y la vulnerabilidad, que vamos a ver seguidamente. Hace poca distinción entre economías ricas y pobres en el contagio y la mortalidad, donde se hace patente la fortaleza de los sistemas de salud y la cultura de la población para lograr un manejo adecuado de la crisis. Las condiciones de vulnerabilidad, en particular socioeconómica, han contribuido a un mayor impacto sobre los países en desarrollo, un ejemplo de esto es la India, y cómo las políticas seguidas por cada gobierno también han podido profundizar la crisis, y este es el caso típico de los Estados Unidos y Brasil. Bien, en cuanto a la categoría amenaza, la amenaza entonces la representa el COVID-19, es una enfermedad asociada al coronavirus o SARS-CoV-2. Su difusión espacial está relacionada con el desplazamiento de personas y mercancías. Surge de la interacción entre animales y personas en condiciones inapropiadas de salubridad, así como de la expansión de los grupos humanos sobre áreas naturales que aún nos quedan, entrando en contacto grupos de población con patógenos para los cuales no estamos preparados en una respuesta adecuada, tanto inmunológica como social. La exposición, que es un tema muy importante en la conceptualización de los riesgos, está relacionado en este caso con los territorios que están débilmente articulados a la economía global están menos expuestos que los territorios que están muy acoplados a la dinámica global de la economía y donde las personas viven separadas o en patrones de poblamiento disperso tienen una menor probabilidad de contagio. Todo lo contrario, en condiciones de hacinamiento, en pequeñas unidades de viviendas donde viven muchas personas o edificios multifamiliares o lo que vemos en esta ilustración, que podríamos poner el caso de favelas, cinturones de miseria o como quieran llamarse en América Latina, son áreas densamente pobladas con problemas graves de servicios, donde además hay también condiciones de transporte público que incrementan la exposición de las personas ante esta pandemia. La vulnerabilidad, para entender primero qué es, está relacionada con las condiciones o factores o procesos culturales, sociales, que aumentan la susceptibilidad de la comunidad a sufrir el impacto de una amenaza. Ya vimos que la amenaza en este caso es el virus. En las regiones y localidades más expuestas y vulnerables, la enfermedad se ha manifestado con severidad, afectando una parte significativa de la población y estresando o colapsando los sistemas de salud. Todo esto es para ver claramente qué es la amenaza, qué es la vulnerabilidad, qué es la exposición. La vulnerabilidad también puede ser individual, por ejemplo, los sistemas inmunológicos de cada persona, la edad, la afectación previa de enfermedades y el padecimiento de enfermedades crónicas predisponen a ciertos grupos de población a tener mayor riesgo. Otros factores que son más socioeconómicos tienen que ver, por ejemplo, con el desempleo, la falta de ingresos, la inseguridad, el acceso a la vivienda, las carencias de servicios básicos como agua potable y servicios de salubridad, el acceso a la salud y la protección social son condiciones de vulnerabilidad que los individuos y las comunidades tienen y que también son muy importantes para entender la evolución de este desastre. La estructura etaria hay que prestarle atención. Podríamos decir que países con poblaciones que están envejecidas o envejeciendo tienen una mayor mortalidad, mientras que también países de bajos ingresos, con poblaciones más jóvenes, pero con alta vulnerabilidad socioeconómica que acabamos de describir, y pobres sistemas de salud también tienen grandes problemas para enfrentar esta crisis global. Aquí podemos ver una ilustración que sale de Costa Rica, donde vemos que los grupos que reciben mayor contagio son la población joven, son las que más se contagian porque también ellos creen que son los que tienen menor vulnerabilidad, entonces se exponen más, pero vemos también que las personas hospitalizadas son las personas adultas que requieren tratamiento médico. Estamos hablando de personas entre 40 a 60 años que requieren ir al hospital por su condición de salud, y la mortalidad más alta está en los grupos mayores de 60 años, o sea, el adulto mayor. Entonces, aquí podemos ver que la estructura de edad o estructura etaria es muy importante a la hora de estudiar
este tipo de eventos. También es importante estudiar la cantidad, distribución y densidad de la población como factores de vulnerabilidad. La vulnerabilidad se relaciona con la desigualdad social y el nivel de participación de los individuos en los procesos sociales y económicos. O sea, los grupos sociales marginados o desplazados de la dinámica económica tienen evidentemente una mayor vulnerabilidad. También es importante el nivel educativo, las creencias y la percepción. Voy un poco rápido porque tengo poco tiempo. En cuanto a la gestión del riesgo, que está muy relacionado en este caso con la atención de la emergencia, el objetivo principal ha sido reducir la amenaza. Recuerden que la amenaza es el COVID-19. En otras palabras, reducir la propagación de esta pandemia. Como una de las soluciones es la vacunación masiva o el desarrollo de autoinmunización por la persona expuesta. Pero sabemos que esta solución es más lenta, ¿verdad? Porque la vacuna va en camino, pero aún no está, y se requiere de grandes porciones de población enferma para que empiece a desarrollarse esta autoinmunización. La transmisión puede modificarse cambiando el comportamiento humano, por ejemplo, en términos de aseo o higiene personal, y con medidas de distanciamiento o aislamiento social. Esto se ha utilizado con éxito en países como Singapur, Taiwán y Corea, pero en otros países no ha tenido la efectividad que se ha esperado. En cuanto a las políticas de confinamiento y la distancia social de la población, el objetivo principal ha sido aplanar la curva, o sea, que no se exponencie el número de casos, con la intención de evitar el colapso de los sistemas de salud. También se han complementado con estas medidas las restricciones al transporte aéreo, terrestre y el cierre de fronteras. Fortalecer la capacidad de los sistemas de salud mediante el aumento del número de camas de hospital, camas de cuidados intensivos, abastecimiento de equipo como ventiladores y reclutar personal adicional es parte de las acciones en el primer frente de batalla, que es contener la enfermedad. Pero todo esto ha tenido un impacto, ¿verdad? Y en este sentido, para las poblaciones pobres y con empleos informales o subempleos, con mala salud, desnutrición crónica, delincuencia, problemas de otros riesgos, inseguridad, son insostenibles estas medidas de confinamiento porque la gente debe salir a buscar su ingreso o sustento diario, no puede mantenerse en la casa en estas condiciones. Las políticas de atención de la emergencia para contener el brote han causado un efecto muy negativo y en la interrupción de la actividad económica de los servicios sociales, que profundiza las condiciones de vulnerabilidad que ya tenían los grupos previo a esta pandemia. El impacto económico, en el caso de los países en desarrollo, los hace retroceder en la mejora de sus economías. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ya veníamos hacia una recesión económica, y podemos poner el caso también de Argentina, que ya está en una recesión económica, y cae encima las condiciones de esta pandemia, el aislamiento social y sus impactos económicos que hacen entonces profundizar las condiciones de la recesión o retrotraer a otro momento de la economía y todos los avances que se habían conseguido se retroceden ellos. Obliga a endeudarse y a profundizar las condiciones de dependencia económica. Y vemos que cuando ya en el caso, por ejemplo, de Argentina y Costa Rica, están negociados préstamos internacionales con el Banco Mundial y estos tienen sus requisitos para que podamos acceder, y con estos requisitos viene el tema de las obligaciones que hay que seguir. Este evento se combina con otros como huracanes e inundaciones que están ocurriendo simultáneamente, dificultando seriamente la atención de la emergencia debido al trato particular que requieren las personas contagiadas para evitar un contagio masivo y a la ya precaria situación de las personas pobres y de los sistemas de salud. Entonces, cuando ocurren emergencias, ya sea por vulcanismo, por sismicidad, por inundaciones, hay toda una complicación mayor a la hora de atender a estas poblaciones. Para ir cerrando, entonces quiero hablar del rol de la geografía. La geografía permite tener una visión integrada de los factores físicos y humanos, dándoles una lógica espacial. Aporta una importante cantidad de métodos para la sistematización de los datos y la generación de nuevo conocimiento
con base en principios como la localización, la causalidad, la interacción espacial y la evolución espaciotemporal de este tipo de actividad. El monitoreo y el soporte de la información geoespacial para la toma de decisiones ha sido clave. Creo que ha sido uno de los grandes aportes de la geografía durante esta emergencia. Los modelos de difusión espacial de la enfermedad basados en factores como la vulnerabilidad nos permiten entonces hacer una respuesta anticipada, que es la gran promesa que debemos trabajar fuerte. La información, la geografía ha contribuido en informar, educar y lograr una participación ciudadana. Y finalmente, creo que una de las deudas es una mayor incidencia en la política pública para anticipar la evolución espacial de la enfermedad y para la construcción, a partir más bien de la construcción de mapas de vulnerabilidad, que ahora los compañeros y compañeras nos van a exponer, para la toma de medidas específicas y anticipadas que son diferentes en cada territorio. Y para cerrar, tengo acá un caso de una investigación realizada en Cuba, donde podemos ver el mapa que se realizó de un índice de vulnerabilidad, y en ese índice de vulnerabilidad luego se contrasta, en la otra imagen aparecen los puntos donde se han encontrado brotes de la enfermedad, y vemos que hay una correspondencia espacial entre las condiciones de vulnerabilidad y las zonas de mayor concentración de la enfermedad, mostrando el potencial que tiene la información geográfica para contribuir en anticipar y dar una respuesta eficaz en estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barrantes. Muy interesante exposición. Así que si tienen alguna pregunta sobre lo que ha expuesto, no olviden enviárnosla en los medios que deben estar en la pantalla, que es #conversatoriopgh. Y recuerden, aprovechen. Tenemos saludos para Doria y Damaris desde Venezuela, para César Rodríguez, Vianey López, Juan Martín Nava desde Ciudad de México, Lili Soto también nos envía saludos, Denis desde Perú, Rogelio Ramos, también gracias por tus observaciones. Y en Facebook desde Quito, Ecuador, nos saludan. Saludos a todos. Recuerden, Conversatorio PGH, #Conversatorio PGH. Ahí está en las pantallas. Y bueno, pasemos a nuestra segunda charla. Maestro Esteban. Sí, muchas gracias, Ricardo. Vamos a continuar con la candidata doctora Fabiola Barrenechea con su charla intitulada COVID-19, un desastre con características geoespaciales. La doctora Barrenechea es licenciada en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene magíster en Geomática en la Universidad de Santiago, es pronto doctora en Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Trabajó en la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a cargo de la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, donde dirigió la elaboración de la primera política nacional en gestión de riesgo de desastres en Chile. Ella tiene experiencia en la gestión de emergencias como el terremoto de 27F y la erupción volcánica de Cauyé, entre otras. Actualmente, ella es directora del Observatorio en Gestión de Riesgo de Desastres de la Universidad Bernardo Higgins, donde publicó recientemente el Atlas de Amenazas y Desastres en Chile. Su línea de investigación es aplicada y se aboca a diagnosticar problemas geográficos utilizando herramientas tecnológicas para prestar soluciones prácticas a la comunidad, con énfasis en el riesgo de desastres. Sin más, doctora, bienvenida, muchas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Bien, voy a compartir la pantalla. ¿Me avisan si lo ven? Sí, sí lo ¿Sí vemos. se ve? Sí, lo vemos. Bueno, lo que yo les quiero presentar es un poco lo que hablaba anteriormente el doctor Barrantes, ¿cierto? Con esta espacialización y este análisis espacial que tiene o que puede tener un desastre como el que estamos viviendo ahora. Y que por lo menos acá en Chile, lamentablemente las autoridades no lo han manejado como un desastre.
lo han manejado como una emergencia solamente de tipo médica, de salud, pero no han involucrado muchas las variables que tiene que ver un desastre con estas características, y que se caracteriza principalmente, valga la redundancia, por, entre otras, la vulnerabilidad que hemos ido construyendo nosotros como ciudadanos en función de una amenaza de este origen a la cual no estábamos acostumbrados. Nosotros acá en Chile, ustedes sabrán, tenemos una larga experiencia en temas de terremoto, de remociones en masa y de otro tipo de eventos, pero la verdad es que un desastre de origen biológico, como el que estamos viviendo ahora, no nos había tocado vivir, y por lo mismo yo creo que como país no hemos sabido enfrentar mucho este tipo de desastres. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros en el observatorio empezamos a ver cómo la geografía, ¿cierto?, podía aportar a poder establecer algún tipo de modelo o algún tipo de comportamiento de cómo se podía distribuir el contagio en el país. Y en ese sentido, obviamente, la región metropolitana es la que abarcaba la mayor cantidad de contagios por ser la zona donde se concentra la mayor cantidad de población del país. Nosotros en todo el país tenemos 17 millones de personas, y en Santiago, solo en Santiago, digamos, la región metropolitana, son 7, 8 millones los que estamos ahí. Entonces, obviamente, la cantidad de contagios era mucho más grande en esta zona que en el resto del país. Y empezamos a ver que principalmente, esta es la región metropolitana, la que ustedes ven ahí, pero principalmente la zona urbana de esta región, que es lo que se ve en el recuadro inferior, es la que concentraba aún más la mayor cantidad de contagios. Entonces empezamos a ver qué variables estaban influyendo o qué variables podían influir en que se diera esta condición de concentración de contagio, más allá de que fuera un tema de densidad poblacional. Y empezamos a analizar una serie de variables, entre las cuales primero estaban los días de cuarentena. Este análisis abarca desde el 1 de marzo al 1 de junio, bien digo, que es donde se generó el pic de contagios acá en el país, ya que alcanzábamos los más de 6.000 casos diarios. Y empezamos a establecer algún tipo de relación, y nos dimos cuenta que en realidad los días en cuarentena que ponían las autoridades como medida para contener un poco la propagación no estaba siendo muy efectiva, porque en realidad las comunas que tenían mayores días de cuarentena no necesariamente presentaban una disminución en su contagio, sino que era al contrario. O sea, las comunas que tenían más días en cuarentena eran las que presentaban una mayor cantidad de contagio, cosa que es contrario a lo que esperaría la autoridad sanitaria. Después vimos un tema que tocó Gustavo también, en el sentido de ver el hacinamiento, porque acá en estos últimos años la ciudad de Santiago ha presentado un crecimiento vertical exponencial, donde las construcciones, ¿cierto?, de edificios se han generado principalmente en la zona alrededor del centro de Santiago y en algunas comunas periféricas, que es como lo que se ve acá. Entonces, la comuna de Santiago y la comuna de Puente Alto, que son las dos comunas que tienen mayor cantidad de contagio acá en Chile, efectivamente son también las que presentan el mayor nivel de hacinamiento. Pero este hacinamiento era un tema un poco desconocido por las autoridades, porque acá en una vivienda se encontró que habían 3 hasta 4 hogares dentro de una sola vivienda. Y eso tiene que ver con la llegada de mucho extranjero, mucho migrante, que busca unas condiciones de vida mejores acá en nuestro país, y que lamentablemente nosotros como país no hemos sabido entregarle esas condiciones, por lo tanto se ven obligados a vivir de manera hacinada en viviendas muy pequeñas. Otra variable que empezamos a analizar también era el nivel de educación, porque si bien el nivel de educación superior, ¿ya?, de si son profesionales o no profesionales. ¿Por qué? Porque acá, y como en varios países, se empezó a implementar este tema del teletrabajo, y obviamente las personas que tienen educación superior o tienen una profesión, les es mucho más fácil poder establecer el teletrabajo, pero las personas que no tienen educación superior tienen que trasladarse a sus lugares de trabajo, porque generalmente desarrollan oficios, que nosotros le llamamos acá, que en el fondo son trabajos que no se pueden hacer por un
a través de un computador, sino que requieren de la presencialidad. Y da la casualidad también que las comunas que tenían mayor cantidad de contagios, como ustedes pueden ver ahí en la cartografía, eran justamente las comunas que tenían un mayor número de población sin educación superior. ¿Y por qué es importante empezar a analizar y a considerar este tipo de variables? Porque de esta forma, tal vez en un inicio, las autoridades podrían haber previsto un poco hacia qué comunas focalizar mayores medidas preventivas para poder disminuir un poco la propagación de esta enfermedad. Vimos también y trabajamos los centros de concentración masiva, que le llamamos nosotros, que tenía que ver con la cantidad de farmacias y supermercados, porque era donde la gente se aglomera a comprar, y donde cuesta un poco que respeten el distanciamiento social. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a andar en grupo, entonces nos cuesta un poco distanciarnos, y además acá en Chile tenemos la costumbre, que ahora es una mala costumbre, de saludarse de beso en la cara, de abrazarse mucho cuando uno saluda a otra persona. Entonces, en estos lugares se concentraba mucha gente, y se ve también de que, claro, las comunas que tenían mayor cantidad de farmacias, mayor cantidad de supermercados, eran las que presentaban también un mayor número de contagios. Entonces ahí uno podía inferir de que estos lugares de concentración masiva estaban actuando como focos de contagio y focos de propagación, que tampoco habían tenido una medida, y que de acuerdo a las autoridades tenían que mantenerse abiertos porque son lugares de insumos básicos. O sea, el tema de los medicamentos son una necesidad básica, y obviamente la alimentación también, pero no había un mayor control sobre esto. Después vimos también, empezamos a trabajar cómo se distribuían los grupos etarios en cada una de estas comunas, asumiendo de que los jóvenes son los que más les cuesta, o los que más les cuesta creer en realidad que este tema es un poco riesgoso, ¿cierto? Uno cuando es joven es mucho más osado y teme mucho menos a lo que nos dicen los adultos, ¿cierto? Por lo tanto, vimos también de que las comunas que tenían una mayor cantidad de población joven, que era hasta el adulto joven, digamos, entre 0 y 39 años, que en el fondo esto se traduce entre 15 y 40 años, eran justamente las comunas que también presentaban una mayor cantidad de contagio, y siempre se concentran, si ustedes han visto los distintos mapas, en Santiago, Puente Alto, San Bernardo, Maipú, La Florida, Peñalolén, que son estas comunas más periféricas de la ciudad, y la comuna céntrica, que es Santiago. Vimos también después un factor que era importante en el agravamiento que podía tener este enfermo que adquiriera el COVID, y que tenía relación con las enfermedades cardiovasculares. Y justamente pudimos ver también que las comunas que presentaban un mayor contagio son las que presentaban un mayor riesgo de que esa población se transformara en número de personas fallecidas por el COVID, porque efectivamente eran las comunas que más gente, más personas con enfermedades cardiovasculares tienen. Entonces, la idea de poder espacializar esta información y poder verla de esta forma es para ver que efectivamente las medidas, no necesariamente las medidas preventivas, de las que hablaba Gustavo, ¿cierto?, de medidas de mitigación, más que nada porque esto ya no se puede prevenir, sino que medidas de mitigación tienen que tener una componente espacial más allá de las indicaciones de las autoridades que han dado, por lo menos en nuestro país, de mantener el distanciamiento social y mantener este tema de las medidas de higiene, sino que hay factores que son espaciales y que tienen que ver con el comportamiento de las personas. Eso es como les queríamos mostrar nosotros, y, o sea, yo representando en realidad al observatorio, y dejar un poco ahí sobre la mesa la necesidad de tener análisis de este tipo cuando estamos al inicio, cuando se estudian en realidad los riesgos. Nosotros acá, como les decía, en Chile es un país que está altamente acostumbrado a ciertos tipos de amenazas, pero amenazas de este tipo biológico. La última importante que tuvimos fue el cólera hace como 30 años, y ahora, y hace poco, el tema hace 10 años, el tema de la influenza H1N1, pero que ninguna de las dos tuvo la connotación que ha tenido el COVID-19. Y lamentablemente, y lo digo con mucha responsabilidad, acá las autoridades no han tomado este tema como una componente que tiene características espaciales, geoespaciales.
Y si tal vez en un inicio se hubiese hecho algo así, un análisis de este tipo, las medidas, a lo mejor los impactos que hubiesen causado este desastre habrían sido mucho menores. Eso es mi presentación. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a la maestra Barrenechea por su gran intervención. Es evidente que no alcanza el tiempo para dilucidar un tema tan complejo e interesante, así que pedimos a nuestros asistentes que si tienen alguna pregunta para la maestra, le envíen a los medios que están en pantalla, a los medios oficiales del IPGH. Exacto. Recuerden, hashtag Conversatorio IPGH. Y tenemos otros saludos. Brian Castro nos envía saludos desde Colombia, Javier Ávila, Edwin Nativitas desde Perú, desde Chile, Raúl Galás, Servio Paladines, Oscar Ávila desde Ecuador, Julio Catalán desde Guatemala, Nancy Karen desde la República Dominicana, así como también Luis Martínez desde México. Son muchísimos saludos, agradecemos a todos. Una disculpa por no leerlos todos. También tenemos muchas preguntas, pero estas las vamos a resolver al final. También quiero recordarles que este video estará disponible en las plataformas de Facebook del Instituto, así como también los videos de las sesiones anteriores. Bueno, pasemos al tercer round. Maestro Esteban. Muchísimas gracias. Pues miren, vamos con la tercera ponencia a cargo de la doctora Mariana Patricia Jácome, cuyo título es Reflexiones desde la vulcanología, tema que muchos de nuestros países lo vive, lo sufre, en general lo trata, ¿no? También. Ella es física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra y doctora en Ciencias de la Tierra por el posgrado de Ciencias de la Tierra de esta misma universidad. Cuenta con una certificación en gestión de riesgo geológico y climatológico por parte de la Universidad de Ginebra. Actualmente es investigadora del Departamento de Recursos Naturales del Instituto de Geofísica de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos y es vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología, ALVO. Ha estado involucrada en más de 30 proyectos, tanto nacionales como internacionales, enfocados en el estudio geoquímico de fluidos volcánicos, el geopatrimonio, la evaluación de vulnerabilidad social, la evaluación del riesgo geológico y la divulgación científica, además de la apropiación social del conocimiento. Resultados y avances de su trabajo han sido expuestos en más de 30 congresos académicos, nacionales e internacionales, y pues cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia en diversas instancias. Entonces, le cedemos la palabra a la doctora Jácome. Muchas gracias. Adelante, por favor. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Y para no romper el tema, el hilo, comparto pantalla y les explicaré algunas reflexiones respecto a esta situación de COVID en el mundo de la vulcanología. Bueno, primero, para entender, este concepto que han retomado mis dos colegas de la vulnerabilidad, ¿no? De manera un poco más coloquial, pues está asociado completamente a la fragilidad que tiene un sistema, llámese sistema a lo que ustedes quieran. Y para entender esta fragilidad me gustaría poner en pantalla qué tipo de impacto o daño puede sufrir para entender qué tipo de fragilidad puede tener un sistema. Entonces, los daños, quizá de manera más intuitiva, pues sabemos que pueden ser directos, como un terremoto afectando una construcción, pero ese mismo terremoto, esa misma construcción puede ser la construcción de un centro de monitoreo. Entonces no solo tiene un daño directo en la estructura, sino tiene un daño intangible en cuanto a la funcionalidad, por ejemplo, ¿no? O un monumento, por ejemplo, que se asocia a un rito, a una cultura, ¿no? Y bueno, los daños indirectos muchas veces tienen una larga vida, no se asocian directamente con el punto temporal del desastre o la crisis, sino que recorren esas dos dimensiones de lo tangible e intangible en cuanto a que ya no están asociadas con el fenómeno, pero que sí afectaron al territorio. Y bueno, ahí tenemos todo lo que puede estar asociado a los daños psicológicos, al estrés, a los cambios en la cultura, al abandono de territorio, ¿no?
Entonces, bueno, al tener toda esta gama de posibles daños en un sistema, también tengo dimensiones donde pueden ocurrir estos daños, ¿no? Como ya estamos ahorita viendo. ¿Y cuáles son las, de forma esquemática, como las principales 3 dimensiones donde pueden ocurrir estos daños? Bueno, tenemos la dimensión temporal, ¿no? Muchas veces tenemos bien marcado el impacto y el momento de la emergencia, pero no nos damos cuenta de todo lo que puede, digamos, ocurrir en cuanto a qué tanto o qué tanto impacto tiene este fenómeno, por ejemplo, en una sociedad. Pongo de ejemplo el sismo de 2017 en México. La reconstrucción de muchos de los sectores habitacionales sigue, ¿no? Entonces, para la gente que no fuimos afectados directamente no tenemos esta quizá noción de este impacto temporal, pero para la gente que se quedó sin su casa sigue habiendo este impacto, ¿no? Otro ejemplo, la erupción de 1982 del volcán Chichón, sigue teniendo impactos en la población zoque alrededor del volcán hasta nuestros días, en cuanto a autogestión, ruptura de mermación en la cultura, ruptura de ritos, tradiciones, ¿no? De confianza y un montón de aspectos en el mundo zoque, ¿no? También podemos tener afectada, obviamente, la dimensión espacial, que, bueno, físicamente altera el territorio, ¿no? Y a lo que se le llama sistémica, que es a lo que me voy a referir, que es básicamente la dimensión de la funcionalidad. ¿Cuáles son las relaciones entre componentes para cumplir una función? Una función de monitoreo de algo, producción de algo, ¿no? Esta función es básicamente intangible, pero tiene un impacto tras un desastre, tiene un posible daño. Les comparto aquí, bueno, el enlace, pero bueno, es más fácil que quizá lo busquen a través del canal de YouTube de Algo, sobre un evento que tuvimos recientemente respecto a la erupción del volcán de fuego en Guatemala en 2018, que es la erupción que en territorio latinoamericano, el último desastre realmente volcánico que ha afectado. Y se hizo una reflexión en estas 3 dimensiones por parte de instituciones y diferentes colegas involucrados en la crisis respecto a cómo fue en ese momento el impacto y cómo ha sido y cómo es en este momento, ¿no? Y ahí, bueno, se ve claramente que digamos, la parte sistémica, por ejemplo, de las instituciones encargadas del monitoreo, pues fue fuertemente afectada por vivir una crisis y después poder reponerse a esta crisis, que es a lo que llamamos esta resiliencia, esta capacidad de resiliencia. Entonces, normalmente, ¿cómo se vive o cómo se estudia esta vulnerabilidad sistémica, esta fragilidad en cuanto a la funcionalidad? Bueno, clásicamente podemos analizar qué tan transferible es, por ejemplo, la función, qué tan interdependiente o dependencia tiene en términos de otras instancias que quizá le den información o le den estructura o le den servicios, y qué tan redundante es el servicio, es decir, el servicio o la función lo puede cumplir otra instancia, hay redundancia o no hay redundancia, y esta entidad es la única que cumple con esa función en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, teniendo estos tres, digo, son ejes muy generales, se pueden cuantificar y de hecho calificar un montón de parámetros en vulnerabilidad sistémica, pero doy ejemplo de estos 3 de manera muy, muy rápida, muy general, y haciendo, por ejemplo, una revisión muy rápida de todas las instancias de monitoreo que hay en Latinoamérica. Esto, les quiero decir que este mapeo y esta recopilación es producto de un volumen especial que se está trabajando ya casi para publicación en una revista que se llama Volcánica, donde cada una de las instancias aquí nombradas en territorio latinoamericano que se dedica a la observación volcánica hizo un reencuentro de su historia, su estructura, principales crisis, ¿no? O sea, aquí retomo la producción del volumen especial, en el cual se mapean todas estas instituciones y vemos que en realidad son pocos los países que tienen, por ejemplo, duplicidad de servicios, ¿no? Tenemos la Universidad de Colima, por ejemplo, aquí en México, soportando y ayudando la función del el Centro de Monitoreo Oficial, CENAPRED, o la Universidad Veracruzana, que también apoya, o la UNICACH en Chiapas, que también da el soporte, ¿no? Pero en otros países, de manera general, no hay redundancia, no hay transferibilidad, y a lo mejor puede haber, ¿no?, alta dependencia con otras instituciones y funciones que den soporte a estos centros de monitoreo. Entonces, de manera general, ya el contexto, digamos, cotidiano de las instituciones de monitoreo
tienen una alta vulnerabilidad en cuanto a estos tres aspectos en México, ¿no? Perdón, en Latinoamérica. Esto no es un análisis formal, solo quiero darles un esquema, un panorama general. Y si ahondamos un poco más en la situación que estamos viviendo, bueno, la vulnerabilidad sistémica también se puede abordar desde otros dos puntos de vista, que es como qué estrés puede tener ese sistema para cumplir su función. El estrés, la presión que puede sufrir es interna en cuanto al tipo de organización, la gestión, capacitación del personal, insumos, equipos, ¿no? Esto, bueno, ya tiene un marco en Latinoamérica a veces de, a lo mejor, presupuestos precarios, agendas políticas que no priorizan, por ejemplo, el fortalecimiento del monitoreo volcánico y rezagos educativos para o como contextos de comunicación y apropiación del riesgo, ¿no? Entonces, esto ya es una situación, un contexto sociopolítico en todo el territorio latinoamericano. Sin embargo, las instituciones de monitoreo funcionan y tienen una funcionalidad efectiva y eficiente bajo este contexto. Sin embargo, tenemos otro tipo de presión o estrés a estos sistemas que pudieran ser estos factores externos, como pueden ser las crisis sociales, como la vivida en Chile en 2019, crisis políticas y crisis sanitarias, como la que estamos viviendo ahora. La mayor mitigación, como estamos viendo en todos nuestros países, para mitigar el riesgo por contacto, para mitigar el riesgo de COVID, es el aislamiento. Y el aislamiento, por supuesto, que es un estrés externo para los centros de monitoreo volcánico en todo el territorio. A manera de ejemplo, y digamos para dejar también después el diálogo abierto con todos los que nos están siguiendo en este conversatorio, quiero solo hacer mención de cómo algunas instituciones han retomado este aislamiento. A través de algo, en el último número de Gaceta que salió en agosto, y que a través de estos dos correos se los podemos hacer llegar a cualquiera que esté interesado, tuvimos un informe de todas las instituciones que mencioné anteriormente de cómo han sobrellevado este aislamiento, ¿no? Por ejemplo, un observatorio de muy reciente creación en este año, el Centro de Monitoreo en Argentina, nos dice las funciones fueron seriamente dañadas porque, bueno, estábamos apenas iniciando, ¿no? Y a pesar de que podemos tener reuniones virtuales, nuestra agenda de 2020 era básicamente instalar, por ejemplo, la red de monitoreo del volcán Domuyo o fortalecer la red del volcán Copahue, ¿no? Entonces, los colegas en Argentina nos reportan que efectivamente esto ha afectado las funciones dramáticamente del observatorio. En Opsicor y en Costa Rica es diferente porque ya tenían pues sensores remotos instalados, tienen todas las, infraestructura para el teletrabajo y no tiene realmente afectaciones, pero tampoco han tenido crisis en ninguno de los volcanes. Lo mismo que en el OCDA Cernagiomín, sí siguen teniendo mantenimientos preventivos. Cernagiomín es también una institución federal, no depende de, por ejemplo, una educación educativa, como en el caso de algunos centros que dependen de universidades. Entonces sí han podido tener mantenimientos preventivos. Y en el caso del CENAPRED, la colega Diana Vázquez de Laboratorio de Monitoreo de Fenómenos Naturales nos reportaba que afortunadamente en México esto es una actividad esencial, considerada como esencial por el gobierno. Entonces, bueno, no han parado, no así los colegas que están en universidades como la UB y UNICACH, que, bueno, han visto un poco mermadas sus actividades de monitoreo, pero CENAPRED sigue en pie, ¿no? Pues bueno, esto es algo muy general, algunas ideas, algunos conceptos para ahora dejar paso abierto a las preguntas y el diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jácome, por esta intervención, que de verdad nos brinda otra perspectiva desde la vulcanología. Bueno, a nuestros asistentes les recuerdo que si tienen alguna pregunta para ella también, aún están a tiempo. Vamos a enviar saludos, los últimos, para Verónica López, que envía saludos a la doctora Jácome, Fernando Castillo desde Colombia, Fernanda Naya, Daniel Méndez desde Honduras, Marilyn Romero, que es parte de la sección nacional del IPGH en Costa Rica, saludos. Y finalmente para Catalina desde Panamá. Muchas gracias a todos. Y bueno, vamos con el maestro Esteban porque tenemos preguntas, muchas preguntas. Maestro Esteban. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que es muy interesante. Tenemos más de 100 personas en el auditorio y nos han llegado una serie de preguntas muy interesantes, además de algunos saludos por aquí.
Tengo algunas que me gustaría comentarles. Por ejemplo, Damaris Boto nos comenta también que en América Latina, en nuestra región, donde tenemos debilidades en nuestros sistemas de servicios en general, y adicional a este tema de la pandemia y la alerta del incremento de fenómenos hidrometeorológicos asociados al fenómeno de la Niña, ¿creen ustedes que la solución para el abordaje de cómo enfrentar estos eventos podría ser el establecimiento de políticas globales integrativas entre los países? Ya que para Damaris, estos no tienen frontera, a pesar de que cada país tiene sus peculiaridades y hay problemáticas que se repiten, ¿no? Entonces, como es una pregunta para todos, pues le preguntamos a Gustavo y posteriormente los otros panelistas pueden comentar la pregunta, por favor. Gracias. Bueno, cada país tiene sus peculiaridades hacia adentro también. Digamos, los territorios tienen condiciones geográficas diferentes. Así que mi opinión es que unas medidas universalmente elaboradas, como lo vimos en el caso, por ejemplo, del aislamiento social, no tienen los mismos efectos porque hay que considerar las particularidades de cada territorio en términos de sus condiciones socioeconómicas y culturales, así como las particularidades naturales. Gracias. Sí, a mí me gustaría... perdón. Me gustaría aportar solo que efectivamente los fenómenos no tienen fronteras, pero muchas veces, como dijo el colega Gustavo, los desastres los tienen por las diferentes formas de gestión del riesgo, incluso a lo mejor políticas de prevención, ¿no? Entonces, independientemente de que es cierto, ¿no? El fenómeno se impacta igual el territorio, el desastre ya fue construido con una gestión quizá diferente del riesgo. Entonces, en ese sentido, a veces es difícil empatar las políticas públicas en las fronteras políticas, ¿no? Bueno, yo como experiencia cuando trabajé en la Oficina Nacional de Emergencia, yo creo que hay un concepto que es importante aplicar entre los países más allá de aplicarlo dentro del mismo país, que tiene que ver con el uso escalonado de los recursos. Y para poder hacer eso, efectivamente tienen que haber políticas que sean transversales en las regiones. Por ejemplo, nosotros los países de Sudamérica tienen ciertas características similares en términos de desastre, o los países de América en realidad, más que de Sudamérica solamente. ¿Por qué? Porque hay eventos en que nosotros como Chile sí necesitamos ayuda o capacidades que tienen otros países y que nosotros no las tenemos. Por lo tanto, tienen que haber políticas que sean transversales y que faciliten esa colaboración en la entrega de estas capacidades. Y lo pongo como ejemplo, que es el que tenemos más cercano a nosotros, que es con el tema de los incendios forestales que ocurrieron en el año 2017, donde se nos quemó casi la mitad del país, y nuestros recursos no daban abasto para poder controlar ese desastre. Por lo tanto, se requirió el apoyo de Argentina, de Colombia, vinieron varios países a poder ayudar, y eso obviamente que si no existen acuerdos internacionales que faciliten esa entrega de recursos, se entorpece mucho más, y se demora, y se pone más lento el proceso y la llegada de esa ayuda. Por lo tanto, yo sí respondo no sé quién hizo la pregunta, el nombre, pero sí creo que debiesen haber políticas que sean transversales en los países. Obviamente que las emergencias y los requerimientos van a ser distintos en cada país, pero la necesidad de entregar ayuda o la necesidad de poder aportar con esas capacidades, creo que es algo transversal en todos los países, independiente del desastre que se esté viviendo. ¿Estás en silencio, Esteban? Sí, está en silencio. Perdón, sí, disculpas. Sí, fue Damaris la que hizo la pregunta. Aquí tenemos otra pregunta para el profesor Gustavo. Preguntan, ¿qué herramienta recomendaría para el análisis de correlación espacial de variables? ¿Cómo recomendaría generar una correlación entre capas de polígonos distintos e irregulares? También mismo nos dice si tenían, en el caso de la doctora Barrenechea, si tenían monitores o cómo recogían la información para saber si los datos
los obtenían de parte del gobierno o de otra fuente. Perdón, Gustavo. Gracias. Sí, bueno, aparte de lo que ya tienen los sistemas de información geográfica, incluyendo, por ejemplo, el QGIS, existen programas informáticos bastante potentes que pueden hacer estas correlaciones, como por ejemplo el programa R, que hace el análisis y luego se puede espacializar. Entonces yo recomendaría este tipo de alternativas. Su micrófono, maestro Esteban, otra vez. Su micrófono, maestro. Muchas gracias, sí, perdón. Repitiendo un poco la duda que nos presentan aquí, si existían monitores o cómo se recogía la información para saber si los datos los obtenían de parte del gobierno u otra fuente, para la doctora Fabiola. Acá, bueno, nosotros trabajamos como unidad de análisis la comuna, por lo tanto los datos eran obtenidos desde el DEIS, que es una entidad que revisa estadísticas de salud y estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, en el fondo que los datos están por comuna. No teníamos monitores porque efectivamente no se podía salir a las calles, estábamos en cuarentena, y en un inicio Chile tuvo problemas con los datos, y por eso, por ejemplo, nosotros no consideramos la cantidad de fallecidos, porque había un manejo ahí al inicio de las cifras, por lo tanto, el único ente como más oficial que entregaba los datos, que era el Ministerio de Salud, tenía problemas con la información, por lo tanto nos remitimos a empezar a buscar análisis espaciales con otros datos, como el Instituto Nacional de Estadística. Perfecto, muchas gracias, doctora. Otra pregunta de Jorge Antonio Paz Tenorio. Felicitan la forma de exposición de los panelistas y nos preguntan acerca del riesgo de desastres aplicados a COVID-19. ¿Es posible en estos momentos explicar el significado de cómo se aplicaría el concepto de la resiliencia desde Chiapas, México? Doctor. Sí, gracias. Sí, ese es un concepto central actualmente en la gestión de riesgo, que es el tema de la resiliencia. No lo traté en la presentación por el tema del tiempo, pero sí tiene que ver con esa capacidad que tienen los sistemas de absorber el impacto negativo de en este caso, de un virus. En este caso, pues, hay un problema serio de fondo, es que la resiliencia está muy ligada a las condiciones que tiene una comunidad. Y esto, de alguna manera, está influenciado por el modelo de desarrollo. Entonces, si se quiere disminuir las condiciones de vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de las comunidades, se requiere un enfoque de desarrollo vinculado a la gestión de riesgo, ordenamiento territorial, planificación del desarrollo, con un componente de gestión de riesgo que permita aumentar la resiliencia en términos, por ejemplo, de que la población tenga mejores condiciones para hacerle frente a este tipo de eventos. Doctora Jacome, ¿algún comentario sobre? Sí, me gustaría aportar que, digamos, en términos llanos, ¿no? Esta capacidad de recuperación, digamos, del impacto del fenómeno, en este caso el COVID, en términos llanos, en el COVID se estaría midiendo cómo justo el impacto directo es, o el daño directo es, las personas que se han contagiado y lamentablemente el número de fallecidos, digamos, por territorio político, ¿no? Entonces, en ese sentido, podría considerarse, bueno, ¿qué tanto se están dejando de enfermar? ¿Qué medidas se han tomado para mitigar el riesgo y cómo se está recuperando el sistema? Sin embargo, sí es importante hacer notar que el daño en este caso, como los tipos de daño que mencioné, no solo son directos, ¿no? También están todos estos daños indirectos, sobre todo a los sistemas económicos en los diferentes territorios latinoamericanos y del mundo. Y en ese caso la recuperación, como mencionó el colega Gustavo, pues depende de todo el contexto socioeconómico que ya tenía el territorio, ¿no? Y estamos en medio de la crisis, entonces es difícil cuantificar en este momento qué tan rápida será la recuperación. Sin embargo, ya hay realmente síntomas de crisis económicas en muchos territorios. Entonces, aquí es difícil, no es difícil saber cuál sería, digamos, el indicador de resiliencia, pero sí es difícil medirla en este momento. Muchas gracias, doctora Robenchea. ¿Algún comentario?
Sí, yo, bueno, como dice el concepto, ¿cierto? Resiliencia es la capacidad que tienen las comunidades de volver a levantarse una vez ocurrido un desastre. Yo creo que en este minuto todavía no podemos hablar de resiliencia porque el desastre no ha pasado, no ha terminado, no sabemos cuándo va a terminar, y efectivamente va a ser una resiliencia distinta porque este es un riesgo de tipo sistémico, no es algo que afecta solo a las personas en su salud, de que la persona se enferme, sino que afecta a sistemas económicos, afecta hasta incluso el medio ambiente de manera positiva, ha tenido un impacto positivo el COVID en el medio ambiente, y un impacto negativo en las personas y el desarrollo de los países. Por lo tanto, yo creo que en este minuto hablar de resiliencia es complejo y tiene que ver más que nada con cómo los estados están sobrellevando este desastre que todavía no termina y que no sabemos cuándo va a terminar. Por lo tanto, ese concepto y ese análisis yo creo que va a ser posterior a que termine este desastre. Muchas gracias por sus comentarios muy interesantes. Vamos a la pregunta que nos hizo Douglas Bravo. Buenas tardes, dice, el gran problema con la pandemia de COVID-19 ha sido la gestión de los datos. ¿Es realmente confiable, son realmente confiables los datos que se manejan en América Latina? Es una pregunta para los tres. Doctora Jacqueline, ¿quiere comenzar con algún comentario? Sí, quizá hay dos grandes aspectos desde mi punto de vista para el manejo de datos. Uno es, en general, como el manejo de información. Ha habido también como gran parte de desinformación en campaña y muchas noticias que pueden confundir a la población en general. Entonces, en ese sentido, es un problema serio de cómo se divulga y cómo estamos acostumbrados a obtener la información y si le damos una comprobación o no a lo que estamos obteniendo, ¿no? Eso por un lado, que es, digamos, información en general. Ahora, en cuanto a los datos, los números gruesos de, por ejemplo, en un territorio, número de enfermos o índices de recuperación, este tipo de cosas, básicamente todos los países pues tienen algún sistema de recolección de datos fundado, ¿no? Que hacen tener análisis estadísticos, por ejemplo, en los sistemas de salud. El cómo está fundado este sistema, pues difiere en los territorios, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en México es este hecho de tener, por ejemplo, los datos con 2 semanas de atraso, es porque así estaba gestionado el sistema de recolección de datos, no es un sistema que se haya improvisado, ¿no? Entonces, ha habido mucha confusión porque a lo mejor no se había hecho una revisión de la recolección de datos, no estaban empatados, por ejemplo, el cómo se recolecta datos a nivel municipal, estatal y nacional, en cuanto a temporalidades o en cuanto a los porcentajes que se muestrean en la población. Entonces, quizá el problema no es un problema, digamos, que es una gestión actual, sino una gestión que venía siendo así, que no se había analizado porque no se había enfrentado a una crisis de este estilo, ¿no? Entonces, sí, no, yo no creo que todos los datos no sean confiables, simple y sencillamente que los marcos estadísticos de recolección son diferentes y hay que ir a los marcos para entender la información que nos están dando los diferentes sectores, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Doctora Fabiola, ¿tiene algún comentario al respecto? Ahí sí. Bueno, el tema de los datos, yo creo que si no confiamos en las instituciones que levantan esos datos, es un poco difícil poder trabajar y hacer análisis espaciales o de distribución espacial de estos datos. Nosotros acá en Chile, como les digo al inicio, sí tuvimos problemas. Hubo manejo de las cifras de la cantidad de personas fallecidas, hubo ahí un tema interno como país, y por lo tanto se recurrió a poder determinar que otra entidad que es externa al gobierno, digamos, pudiese levantar los datos, como es el DEIS. Entonces, yo creo que tenemos una falencia importante en temas de información. Nosotros acá en Chile, recién hace pocos años, y estoy hablando a lo más hace 5 años, que tenemos un sistema estadístico de emergencia, que es la base para poder hacer estudios de riesgo, y la verdad que ha costado un poco construir esa información. Ha costado porque cuando uno trabaja en temas de riesgo y trabaja en temas de análisis de información, para las autoridades uno trabaja en función de una probabilidad. Por lo tanto, trabajar en base a una probabilidad de que pueda ocurrir algo y que esos datos son importantes porque puede ocurrir algo, cuesta mucho para que se puedan invertir recursos en sistemas estadísticos robustos o en sistemas de levantamiento de información que sean más robustos. Entonces, nosotros, yo creo que acá, y eso lo he conversado con varias personas y creo que es la tónica casi de todos los países,
en que cuesta poder obtener bases de datos fidedignas de las amenazas, los impactos que han generado estos desastres, para poder hacer análisis posteriores. Yo creo que es sumamente importante tener información confiable para poder hacer análisis de riesgo que sean acorde a las necesidades de cada país. Claro, muy importante. Muchas gracias, doctor Gustavo. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, yo creo que es innegable que en algunos países no han sido transparentes con el manejo de los datos. Podemos poner el caso nosotros muy próximo de Nicaragua, donde uno revisa las estadísticas y no parecen ser coincidentes con el resto de la región. Y eso, por ejemplo, al caso concreto de Costa Rica, nos ha traído una afectación al inicio de la pandemia. Cuando llegó a Costa Rica, la frontera se volvió un núcleo de contagio importante, de transmisión. El tema, por ejemplo, del transporte de mercancías por toda América Central, desde Panamá hasta México, también fue un problema serio porque junto con los camiones se transportaba la enfermedad. Me refiero a las personas que son parte de todo este proceso. Y ahí es donde viene el tema de si el dato es confiable o no. Bueno, cada país lo maneja a su manera. El punto es que tenemos que partir de algún dato. Algunos son confiables y otros no. Pero también a mí me preocupa mucho el exceso de información que ha traído esta pandemia, especialmente en redes sociales, que ha llevado a construir una metaverdad que no es necesariamente objetiva en términos de datos, pero que hace que la gente pierda sensibilidad frente a los datos y empiece a ver las estadísticas de manera más fría. Entonces, ¿cuántos muertos diarios hay? Bueno, ya, eso es un dato, pero no es una realidad que la gente viva porque está saturada de información. Gracias. Muchas gracias. La verdad estoy emocionado, la verdad es un tema muy extenso. Aquí tenemos una serie de preguntas. No sé cómo vayamos de tiempo, Ricardo, para hacer algunas más antes de... Hacemos unas más, un par más. Ok, perfecto, con mucho gusto. Aquí tenemos algunas muy interesantes. Nos pregunta el doctor Rodrigo Barriga, también personaje conocido del IPGH. Saludo para el doctor. La pregunta también para los tres panelistas. ¿Cómo visualizan la aplicación de indicadores de resiliencia, especialmente en zonas urbanas? Doctor Jacob, podemos... Sí, creo que es una pregunta bastante compleja. Yo, por ejemplo, quisiera retomar una situación. Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Tenemos una alta vulnerabilidad, por ejemplo, ante riesgo sísmico, ¿no? Sin embargo, así como es muy alta la vulnerabilidad, digo, físicamente, ¿no? Por estructuras, por edificios, por densidad de población, por servicios que se prestan, etc. También tenemos una alta resiliencia en cuanto que hay recursos centralizados en México, en cuanto que también hay digamos, una característica psicocultural del mexicano que se empieza a reír de todo y se recupera ante un desastre, digamos, entre comillas, rápidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Ciudad de México está calificada como alta vulnerabilidad ante ese riesgo, pero también alta resiliencia, ¿no? Entonces, creo que las zonas urbanas son obviamente muy dependientes en cuanto a las estructuras físicas que están instauradas, ¿no? En este caso, en cuanto a la población, que es lo que nos atañe con el COVID, también depende mucho de la cultura, de cómo la cultura se apropia de este riesgo, qué tanta, digamos, percepción de riesgo tiene, qué tanta tolerancia al riesgo tiene, y esto también depende de aspectos psicológicos en la población, psicosociales, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en las zonas urbanas un indicador podría ser simple y sencillamente numerar qué tanta gente está cumpliendo con las normas o qué tanta gente está respondiendo a las medidas, digamos, sanitarias, ¿no? Sin embargo, muchas veces la forma de percibir el riesgo viene más bien de la psicología de la población, de la psicología del individuo, y eso podría darle alta resiliencia a la población porque sabe tolerar este riesgo, ¿no? Entonces, creo que de manera general los indicadores tienen que contemplar, para resiliencia tienen que contemplar aspectos de la psicología de esa población en particular, ¿no? En el caso de COVID. Y diría que sería una forma de también comenzar a analizarlo, ¿no?
Gracias. Fabiola, doctora, su opinión. A mí me parece estupendo que se puedan realizar indicadores de resiliencia y que estos, como decía la doctora recién, consideren las características particulares de cada territorio, porque efectivamente el poder levantarse, la capacidad que tiene una comunidad para poder levantarse, más allá de la ayuda que pueda entregar el Estado o el gobierno, depende de la cultura y el conocimiento que tenga sobre ese riesgo. Entonces, el tema de percepción del riesgo, obviamente que es muy justo están pasando los bomberos acá en mi casa, por si se escucha el ruido de fondo, ¿ya? Es muy importante y nosotros lo vimos mucho, por ejemplo, justamente con el tema volcánico, donde la población es altamente resiliente a la amenaza volcánica, al riesgo volcánico, perdón, y no quiere abandonar sus hogares y no quiere abandonar el lugar donde viven, nada, porque ellos conocen el volcán y han estado siempre ahí y saben que hace erupción, y eso es la percepción que tienen ellos, más allá del impacto real que pueda ocasionar una erupción volcánica, que puede destruir una ciudad completa, como lo ocurrió acá en Chaitén hace muchos años. Entonces, el poder construir estos indicadores, yo lo encuentro una herramienta muy útil para poder gestionar el riesgo, considerando una variable que pocas veces es considerada cuando se hace estudios de riesgo, que tiene que ver con esta percepción y esta cultura que tiene la gente de manejar el riesgo del lugar donde viven. Muchas gracias, muy, muy interesante, doctora. Doctor Barrantes, con su opinión. Gracias. Bueno, me parece que en esta etapa en la que estamos es un esfuerzo prioritario el tema del mapeo de la vulnerabilidad, de reconocer dónde se concentra la vulnerabilidad para poder no solo afrontar la crisis, sino anticipar la evolución futura de hacia dónde se expande. Y me parece un poco también retomando lo que la doctora Giacomo mencionaba, que una vez que hayamos pasado esta catástrofe, poder volver hacia atrás, tomar de la experiencia y lograr identificar esos posibles indicadores de resiliencia frente a una crisis biológica como esta, un riesgo biológico, porque ni es el primero ni va a ser el último. Entonces, por ahí es muy importante que hagamos lecciones aprendidas para poder medir esa resiliencia y luego incrementarla en los sectores donde es baja. Perfecto, muchas gracias, doctor. Un par de preguntas por aquí también. Nos pregunta Teresa López desde la República Dominicana, comenta que por lo que cree haber entendido, los países no han dimensionado el abordaje que amerita la catástrofe que ha generado la pandemia. De ser así, ¿pueden recomendar al menos 3 medidas que hacen falta? Teresa López, ¿alguno de ustedes, doctora Fabiola? Se me cortó justo, pero ¿no han implementado medidas? ¿Esa es la pregunta? Sí, la pregunta es si se pueden recomendar, debido a la catástrofe, se pueden recomendar al menos 3 medidas por las cuales no se ha dimensionado el abordaje que amerita la catástrofe. Bueno, la primera es que se aborde como un tema de desastre, o sea, es una gestión de desastre. Yo creo que muy pocos países, hasta el minuto no conozco uno personalmente, que haya manejado esto desde la perspectiva de la gestión del desastre, dentro de lo que es la reducción del riesgo de desastre. Ya todos lo han abordado, o por lo menos acá en Chile se ha abordado como una emergencia de tipo sanitaria, puntual solo en ese tema, y que en el tiempo se han ido dando cuenta que efectivamente es un desastre de un riesgo de tipo sistémico, porque afectó distintos tipos de sistemas, el sistema económico, el sistema educacional, el sistema turístico, o sea, hay muchas cosas que se vieron afectadas. Y eso no fue mirado desde esa manera desde un inicio. Entonces yo creo que esa es una primera recomendación. Segundo, el aporte que hemos hecho nosotros hoy día con el tema del análisis espacial de la información, poder hacer estos modelos predictivos, estos modelos de datos geoespaciales que permiten ver cómo se distribuye esta enfermedad y qué factores espaciales a la vez pueden contribuir a esa propagación.
y tomar las medidas de manera preventiva, no como respuesta. Yo creo que por lo menos hablo de la experiencia de Chile. Nosotros somos expertos para responder en todo tipo de eventos, pero somos muy malos para prevenir y para poder manejar los temas antes de que se genere el desastre. Entonces, eso yo creo que es una medida importante. Doctor Barrantes, ¿algún comentario al respecto? Sí, claro. Creo que el tema de la respuesta en Costa Rica sí es un buen ejemplo. Invito a Fabiola tal vez a conocer el caso nuestro, porque sí hubo una integración entre lo que se llama aquí la Comisión Nacional de Emergencias, que es la encargada de la gestión del riesgo, el Ministerio de Salud, el gobierno central, y hubo toda una integración que llevó a una buena respuesta inicial frente a la expansión del virus, pero luego fueron tomándose medidas que vienen tal vez de la experiencia de los países que ya habían pasado su primera ola y que, como fue el caso del martillo y la danza, que al final cuestionamos si fue o no la mejor decisión, viendo el impacto que ha tenido sobre la economía y el tema de que nosotros ya estamos sobre una ola que parece que la primera no era una ola, pero estamos ahora sobre la gran ola, surfeando, y estas medidas son en alguna medida insostenibles, ¿verdad? Por parte de las poblaciones más vulnerables, o sea, las que se pretende proteger, son las que más se ven impactadas con las medidas de protección. Entonces, ¿qué es lo que quiero rescatar? Bueno, que ha sido un aprender, que no hubo una receta o que nadie sabía exactamente qué hacer y que tal vez una respuesta oportuna desde el análisis de los datos locales con la tradición que tenemos en la geografía hubiera sido un buen aporte para poder tomar medidas más adecuadas para los contextos territoriales de cada país. Muchas gracias. Doctora Jacome, ¿algún comentario al respecto? Sí, quizá solo como complemento a lo que dijeron mis colegas, también algo que podría fortalecer, ¿no?, esta gestión del desastre que estamos viviendo es este seguimiento de estos daños como no directos, ¿no? O sea, no en cuanto a número de personas contagiadas o fallecidas, sino en cuanto a toda esta parte más intangible que está afectando el aislamiento, sobre todo, que es usos y costumbres, ritualidades, ¿no? Todo esto que viene del contacto social. Entonces no ha habido como un seguimiento posiblemente a este estrés, a la dimensión social, ¿no?, que es un estrés realmente psicológico. No en todos los países ha habido un seguimiento en cuanto a gestiones de psicólogos profesionales, ¿no?, que estén al tanto y dando frecuentemente recomendaciones. Entonces sería otra manera de considerar que realmente la dimensión dañada es la social y que se puede atender desde, números en cuanto a mitigar el número de contagios, pero también en cuanto a mitigar la afectación psicológica. Podría ser una medida que ayudaría a gestionar mejor el desastre. Muchas gracias. Pensando un poco en la manera como hemos venido haciendo estas reflexiones para darle seguimiento, doctor Gustavo, aquí hay una pregunta: si se podría hablar en un futuro, de acuerdo a todas estas variables que se han abordado, de una ciencia que se llame la desastrología, algún tipo de neologismo, digamos, que abarque y congregue todas estas variables que se han mencionado acá en una, quizás, teoría del desastre? Qué buena pregunta, don Esteban. Fíjese que el concepto de desastrología surgió para allá de la década de los 90, cuando el énfasis estaba puesto en los desastres y todavía se utilizaba el término desastre natural. Hoy día existe un área de trabajo que es la gestión del riesgo, que tiene su énfasis no en el desastre, sino en la prevención del mismo, o sea, evitar llegar a las condiciones de un desastre. De ahí que los esfuerzos sean en el sentido de 3 líneas de trabajo, que es la preparación para condiciones de riesgo, cómo actuar durante, inmediatamente después, la prevención, ¿verdad?, evitar que la amenaza o que la vulnerabilidad se produzca, porque son las 2 condiciones para dar el riesgo, especialmente en términos de exposición, cómo lograr disminuir la exposición, y el tema de la atención del desastre cuando ocurre, ¿verdad?, que ya Fabiola nos ha dicho que esto es efectivamente un desastre.
Entonces, en ese sentido, es muy importante decir que ya existe un campo, que es la gestión de riesgo. Existen gestores de riesgo que se preparan en las diferentes universidades en todo el mundo, y hay especialistas que trabajan, y tal vez eso ha sido la parte que le ha costado entender al público, que hay especialistas en amenaza, que hay especialistas en vulnerabilidad y que hay personas que trabajan la gestión del riesgo, pero que es un campo bastante maduro y que tiene la contribución, una contribución importante multidisciplinaria. Excelente, muchísimas gracias por su comentario. Aquí tengo un comentario de Miriam Olivares en donde nos sugiere que sobre el software, nos comenta que este verano es Relanzo, un programa de que ofrece software gratuito por un año para todos los estudiantes del mundo. De hecho, mandó en el chat la liga que posteriormente, Ricardo, no sé si sea posible ponerlo en algún lugar, y es por medio del programa Learn ArcGIS. Entonces, es un buen tip para quien quiera empezar a trabajar con este tipo de temas. Una pregunta para la doctora Patricia, en donde nos comenta que una grave erupción volcánica en tiempos de epidemia de efectos devastadores para los habitantes de zonas de riesgo más pobres, dada su vulnerabilidad económica. Nos preguntan si existen previsiones para este respecto. Luis Martín es el que nos hace la pregunta, doctora Jacome. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, es muy complejo. Primero, nada más, una cosa. La pobreza o el factor socioeconómico en una población es un factor que se ligó a la vulnerabilidad por un índice de vulnerabilidad social que se desarrolló en Estados Unidos. Entonces, se habla de que mientras más pobre es una población, más vulnerable. Ya la vulnerabilidad, digamos, analizada en otros marcos de trabajo, muchas veces tiene que ver también con qué tan apropiados están del riesgo, la percepción, el conocimiento, muchos aspectos ya en particular de esa población y que no siempre corresponden a que la población más pobre es la población más vulnerable. Solo aclarar ese detalle, digamos, un poco teórico. Ahora, en cuanto a la gestión del riesgo volcánico, bueno, todos estos observatorios que les mencioné tienen obviamente planes de actuación ante una emergencia volcánica, monitoreo continuo, y tienen lo que se conoce como los mapas de amenazas y en algunos casos mapas de riesgo volcánico que zonifican el territorio en zonas de alto, bajo y mediano quizá riesgo o posible impacto de la amenaza. En ese sentido, los invito a estar en contacto si quieren a través del instituto para proveerles el volumen especial que va a salir con todos estos detalles en cuanto a mapas de peligro en todo el territorio latinoamericano. Y esto hace que tengan ya planes, obviamente, de actuación respecto a una emergencia en cuanto a qué zonas evacuar, qué zonas no evacuar, dónde tener mayor comunicación con la población, ¿no? Entonces, todo esto está instaurado en un marco, digamos, de trabajo cotidiano de los observatorios. Ahora, ¿qué es lo que ha mermado la funcionalidad en este momento y que podría poner, entre comillas, digamos, en jaque algunos de los observatorios? Es justo el aspecto de aislamiento, ¿no? A lo mejor están trabajando con turnos forzados o con la población minimizada de los elementos del observatorio, porque a lo mejor es población vulnerable, ¿no? Población que no puede estar desplegada en campo, o porque incluso tienen minimizadas las campañas de campo, de instalación o de apropiación de comunicación del riesgo por este aislamiento. Entonces, en ese sentido, es donde está realmente la vulnerabilidad sistémica ahorita de los observatorios. Yo no creo que haya país ahorita que no pueda manejar, digamos, una crisis volcánica. O sea, creo que tienen ya instalados sus planes, ¿no? Eso, digamos, está. Uno de los países, por ejemplo, que ha hecho mucho esfuerzo en ese sentido es, obviamente, el país de Guatemala después de la crisis de fuego, ¿no? En México también, por ejemplo, contamos con este aspecto de que si por alguna razón, ¿no?, el personal de atención a la emergencia fue rebasado, pues tenemos siempre atención a cualquier desastre o por fenómeno natural, el plan en el que el ejército mexicano apoya, ¿no?, esta condición de emergencia. Entonces, sí hay como esta gestión de la atención al desastre volcánico y sí hay planes ya instaurados. Lo que puede mermar la funcionalidad es solo como este aspecto de aislamiento, ¿no? Y en ese sentido, tendría
que hacer un análisis muy analítico de cada uno de los observatorios para decir en qué países no se podría o se podría mermar esta respuesta a la emergencia, ¿no? Excelente, muy importante eso que se quedó más claro. Axel Recabarren, desde Chile, nos pregunta, nos manda saludos. La pregunta es, cuantificando la influencia de los factores de vulnerabilidad que se han presentado, ¿cuáles podrían tener mayor impacto? Podríamos preguntarle a la doctora Barrenechea que nos comente al respecto. Yo creo que en términos de este desastre todavía no podemos ver cuál es el que ha tenido mayor impacto porque, insisto, el desastre todavía no termina. Entonces, para poder hacer este tipo de análisis, uno tiene que tener la evaluación ex post, ¿cierto? El antes y el después. Y todavía no tenemos el después. Si tú me preguntas a mí personalmente, por lo menos acá, creo que lo que ha generado el mayor impacto ha sido la vulnerabilidad en relación a lo económico. Lo que está generando mayor impacto ahora es lo económico. Nosotros acá en Chile, afortunadamente, no hemos tenido muchos fallecimientos producto de esta enfermedad, pero sí hemos tenido un fuerte impacto económico que ha puesto en jaque a las autoridades y ha llevado a, bueno, veníamos ya con un tema por el estallido social que tenía que ver con un tema económico, de manejo económico del país, ¿cierto? Y esto lo agrava aún más, por lo tanto, en Chile por lo menos el mayor impacto ha sido de ese tipo, pero no me atrevería a decir que va a ser ese el impacto más fuerte una vez que termine el desastre, porque todavía no sabemos cómo se va a comportar esto. Viene una segunda ola que no sabemos cómo vamos a enfrentarla, o sea, qué impacto va a generar. Por lo tanto, yo esperaría a ver qué es lo que ocurre una vez que pasa el desastre. Claro, no, son varias cosas que actualmente todavía no evolucionan lo suficiente como para sacar conclusiones en este periodo, ¿no? Sobre todo en este desastre que estamos viviendo. Pues a reserva de que si Ricardo tienes algún comentario, alguna otra, podríamos mencionar alguna pregunta más o concluimos como tú nos digas. Sabemos que tenemos muchísimas preguntas, pero Hay bastante. tiempo, claro, sí. Sí, vamos a llegar a la parte final. ¿Y qué tal que si hacemos una ronda con sus comentarios finales de cada una, por favor? Perfecto. Pues si quiere, doctora Fabiola Barrenechea, podría puntualizar sus comentarios finales. Bueno, nada más resumir que yo creo que desde el punto de vista del análisis espacial que nosotros podemos hacer como geógrafo, como la gente que trabajamos con este tipo de información, creo que es sumamente relevante poder mostrarle a las autoridades que los análisis de este tipo, geoespaciales, aportan mucho en la toma de decisiones y que no siempre son valorados con la importancia que requiere este tipo de información. No se oye, maestro Esteban. Perdón, sí, disculpe. Doctora Patricia Jacome, ¿algún comentario conclusivo? Gracias. Voy a hacer dos últimos comentarios. Uno, voy a contestar una pregunta que veo en pantalla, bueno, mi punto de vista. Veo una última pregunta que dice que si podemos considerar el COVID un desastre urbano. Yo creo que en realidad tendríamos que primero, digamos, calificar los tipos de daño que puede estar teniendo COVID. El daño obviamente muy directo, que es el número de fallecidos y pues la merma a las familias, ¿no? Pero tenemos toda esta dimensión de la que he hablado, que es una dimensión de daños indirectos, intangible, y en ese sentido se han perdido un montón, digamos, de configuraciones sociales por el aislamiento, ¿no? Y no solo es referido a las comunidades urbanas. Entonces creo que todavía no tenemos claro el impacto del COVID en cuanto a la dimensión, ¿no? Como rural, urbana, de todos tipos, por este aislamiento, ¿no? Y creo que eso sí es importante sacarlo de solo los números, ¿no? Sino tenemos toda esta intangibilidad, ¿no? Y bueno, el último comentario es más bien como un exhorto, ¿no? En este momento, bueno, obviamente mantener el ánimo, pero también a mantener como la capacidad de discernir la buena y mala información en una época como esta, de quizá siempre recurrir a fuentes académicas, tratar de reconfirmar la información, ¿no? Porque esto también ha causado un daño social bastante fuerte, el tener como estos rumores, esta falta de credibilidad,
todo esto ha, creo que también mermado bastante en el aspecto social y no nos ayuda, ¿no? No nos ayuda en ninguno de los territorios de los que les hemos hablado y los que no. Entonces, es eso, ¿no? Como invitar a siempre rectificar información, sobre todo en este momento. Y bueno, por último, agradecer mucho la invitación y la asistencia de todos los que nos siguieron. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Gustavo, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que si nos vamos de este evento teniendo claro que los desastres no son naturales, ya es una ganancia, que hay una contribución muy importante, no solo de la amenaza, que en este caso es el SARS-CoV-2, sino también de la vulnerabilidad que se tiene en nuestras poblaciones, especialmente desde un punto de vista del riesgo subyacente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que ver con esas condiciones de pobreza, marginalidad, falta de planificación, acceso a los servicios de salud. Entonces, estas condiciones que han estado en nuestra sociedad o nuestras sociedades latinoamericanas presentes nos predisponen no solo a este caso a una amenaza biológica, sino a muchas otras amenazas que además, y por suerte no ha sido el caso tan grave, se pueden sobreponer en el tiempo y tener sinergias. Estas amenazas pueden interactuar agrandando o magnificando su poder destructivo, y de ahí que es importante entonces que tomemos lecciones aprendidas, no solo hasta ahora, sino también al final de esta crisis o de este desastre, para que podamos evitar que se repita. Excelente, claro, el tiempo es una variable muy importante en la que nos puede dejar mucha experiencia todo lo que estamos viviendo actualmente, y la verdad es que personalmente me llevo esa lección, y realmente los desastres no necesariamente se circunscriben a la naturaleza. Es un concepto que nos queda muy claro gracias a las charlas, a las ponencias, y pues reiterarles que nos quedaron por ahí en el tintero varias preguntas que seguramente las vamos a repartir y a contestar para las personas que asistieron. Nuevamente, muchas gracias. Y pues no me resta más que agradecerles a todos nuevamente, al IPGH, a los participantes, habernos dado la confianza de estar aquí conversando efectivamente de un tema tan actual, tan importante, y sobre todo que nos tiene que dejar una gran experiencia sin importar la nacionalidad, de todas maneras todos enfrentamos problemas muy similares. Muchas gracias, Ricardo, gracias a Dianey, gracias a todo el equipo, a Nacheli, a Jorge, por todo el apoyo